En cuanto a los conceptos de igualdad de competencia, igualdad de oportunidades y cómo en Venezuela se invierte en capital humano, pudiéramos decir que la igualdad de oportunidades son todos aquellos medios, infraestructuras, que se les brinda al individuo o al ciudadano para que adquiera, ejemplarizándolo en la educación, conocimiento. Por ejemplo, si queremos brindar igualdad de oportunidades, deberíamos intentar que todas las personas, todos los individuos puedan tener un centro educativo en condiciones adecuadas, información, biblioteca, así como el profesorado capacitado, de tal manera que ellos tengan todas las oportunidades de acceder a ese sistema para adquirir los conocimientos necesarios. Ahora, cuando hablamos de igualdad de competencia, debemos agregar un concepto que más del cómo, que era cómo hacer las cosas en igualdad de oportunidades, es el qué. Es decir, qué conocimientos ellos van a adquirir. Estaríamos hablando de que todos adquirieran un conocimiento muy parecido, cosa que algunos, entre los que nos incluimos, resultaría algo utópico o difícil de alcanzar. Y aquí empezamos a trabajar con una variable un poco más subjetiva. Supongamos que un grupo de individuos acceden a un mismo centro estudiantil, con un mismo profesorado, con unas mismas infraestructuras, con unas mismas facilidades. ¿Estamos en capacidad de asegurar que todos van a adquirir el mismo conocimiento? Ciertamente seríamos muy valientes en afirmar. Ahora bien, cuando hablamos de cuánto se invierte o cómo invierte Venezuela en el desarrollo de capital humano, ciertamente la respuesta no es todo lo positivo al que a nosotros nos gustaría. Porque en Venezuela se ha venido descuidando la inversión en el capital humano, la inversión en su formación, la inversión incluso en la inserción de ese capital humano en la sociedad. Vemos cómo cada vez las personas tienen menos oportunidades, por lo tanto tienen menos competencias, e incluso en aquellas que hacen un esfuerzo de adquirir esas competencias, de adquirir esa formación, luego su desarrollo y su inserción en la sociedad se hace bien complicado. Los factores claves para la generación de empleos de calidad pudiéramos iniciar con estos tres, así como lo ven en la lámina: productividad, inclusión y sostenibilidad. ¿Por qué empezamos por estos tres? La productividad. Para generar empleos de calidad, una de las principales características que el mismo debería tener es que fuese productivo, o sea, que generase valor, que diese valor en la cadena para que así se pudieran generar mayores empleos. Esto a su vez va a garantizar la sostenibilidad entendiéndolo desde el punto de vista de tiempo. No solamente la generación de empleos de calidad por un periodo determinado, sino la generación de empleos de calidad en el tiempo, que sea sostenible. Asimismo, el otro concepto que enumeramos era el que fuese inclusivo, es decir, un empleo o una generación de empleos que a su vez permita mayor generación de empleos y que tenga la inclusión del individuo, la inclusión del ser humano en unas condiciones adecuadas. Estos tres elementos que acabamos de enumerar, pudiéramos llevarlo o resumirlo e incluirlo en el concepto de desarrollo sustentable. Es decir, no solamente estamos hablando de una actividad económica, una actividad que genere empleo de valor agregado y que sea sostenible en el tiempo, sino que para que sea sostenible en el tiempo debe hacerse en equilibrio con el ambiente, en equilibrio con el entorno. Asimismo, como lo observan en las láminas, el crecimiento económico, aparte de hacer uso eficiente y la generación de valor, también tiene unos actores que, si bien, como ya hemos dicho, están los individuos que propiamente van a generar la actividad económica, también debemos hablar de una gestión pública y de un actor como es el emprendimiento particular, que debe trabajar en equipo con esa gestión pública de tal forma, e insistimos una vez más, que genere empleos de calidad sostenible. Porque es necesaria una mejor infraestructura para el desarrollo humano y productivo. En este sentido, vamos a entender infraestructura como el medio, como la facilidad para alcanzar ese desarrollo y para alcanzar ese desarrollo de manera productiva, para ser eficiente. Para todos, de una manera rápida, nos habrá venido a la mente cuando hablamos de las necesidades de infraestructura, que en la medida en que tengamos mayor y mejor acceso a los servicios, a los bienes, al conocimiento, a las herramientas, podremos desarrollar de manera más adecuada al ser humano
adaptarnos mejores a los sistemas, ser más productivos, por qué no decirlo de una forma, ir evolucionando en el tiempo. No solamente hacerlo porque así lo hemos venido haciendo desde la historia, sino hacerlo desde el punto de vista de mayor productividad y de una manera más eficiente. En este sentido nos vamos a tomar el punto para hacer un ejemplo nuevamente a lo que lo hicimos en el inicio y tomaremos a la educación. Imaginemos un sistema educativo con una infraestructura adecuada. Entiéndase una infraestructura tangible y una infraestructura intangible. Es decir, unas instalaciones, un servicio de transporte, un servicio de comedores, una biblioteca, un cuerpo de educadores formados, capacitados y motivados. E imaginémonos otro sistema sin estas características o con unas características o una infraestructura o unas facilidades no tan bien desarrolladas. Veremos cómo en el primero el desarrollo va a ser más rápido, la inclusión va a ser más rápida, va a ser más productiva que en el segundo. Es por ello que la infraestructura es importante para el desarrollo humano y para la productividad, para su desarrollo productivo. Los puntos en la agenda indispensables para el desarrollo local en Venezuela, nosotros lo vemos como 10 elementos básicos. 10 elementos básicos que van a apuntar hacia lo mismo, hacia un inicio en el cambio del modelo que actualmente tenemos, hacia un modelo de desarrollo sostenible. Entre los 10 puntos pudiéramos indicar como el primero de ellos inclusión social, trabajar en la diversificación de la producción nacional, buscar mecanismos que aseguren la seguridad ciudadana, seguridad jurídica, buscar inversión extranjera, despartidización en la toma de decisiones asociadas a lo que es el Estado, procurar una menor participación del Estado en las empresas de producción, recuperación de la moral y ética, formación de ciudadanos integrales, íntegros y respeto por el medio ambiente. ¿Es posible pasar de la inequidad y exclusión a la productividad e inclusión? La respuesta es sí. Si bien no es fácil, nosotros debemos apuntar hacia allá. Como hemos venido argumentando a lo largo del día, el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable es el camino. No debemos olvidar que él nos habla de 3 pilares: lo económico, el entorno, la naturaleza, pero también incluye el individuo, la inclusión del individuo, la inclusión de la sociedad dentro de ese desarrollo. Algunos pudiéramos estar tentados a decir que pudiéramos ser productivos sin necesidad de lograr la inclusión o de buscar la inclusión del individuo. Pero la pregunta está, ¿pudiéramos ser productivos o pudiéramos soportar esa productividad en el tiempo? Seguramente no. Por lo que la inclusión es un argumento, es un pilar fundamental, es un punto indispensable para generar una productividad, una producción de manera sostenida. Tenemos ejemplos de países cercanos, países hermanos, Costa Rica, Chile, Perú, quienes han venido creciendo desde el punto de vista económico. El debate estaría centrado en, ¿lo están haciendo de una manera en la que se está incluyendo el ser humano? ¿Va a ser sostenible? Algunos autores argumentan que sí, existen otros con una tendencia un poco distante, pero el punto interesante es que se está generando productividad, se está generando inclusión y con ello vamos hacia la sostenibilidad. ¿Se puede incrementar el valor agregado en la producción nacional? Sí, pero hay que tomar decisiones a nivel de políticas públicas bastante radicales a las que actualmente tenemos. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos el control cambiario y a través del control cambiario algunos llegan a la errada conclusión de que importar es más barato que producir nacional. ¿Qué estamos haciendo con ello? Estamos importando productos terminados, generando empleo en otras latitudes y dejando de producir en el Estado, dejando de producir en la nación. Cambiando el modelo, como lo mencionamos anteriormente en la exposición, hacia un modelo de producción nacional en el que las importaciones estén
más direccionadas a materias primas o insumos que nos permitan generar valor en la transformación, generación de riqueza, generación de empleos de calidad sostenibles y sustentables, de tal manera que no solo garanticen el consumo de la demanda interna, sino que podamos ser capaces de exportar y generar riqueza. Dentro de Venezuela tenemos las facilidades, si bien tenemos que recuperar algunas instalaciones, hacer pequeñas inversiones, pero tenemos las facilidades para generar valor. Y no solamente eso, sino que los venezolanos también tenemos las competencias, que tenemos que reafirmarlas, algunas tenemos que rescatarlas, pero el escenario está dado para la generación de valor, para el crecimiento. La pregunta de cómo pudiéramos hacer para fortalecer y generar más confianza en aquellas instituciones que están encargadas de rendir cuentas en cuanto al desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional. En este sentido, debemos decir que los mecanismos, las leyes, los reglamentos ya están establecidos. La pregunta es, ¿por qué no se cumplen? Y aquí vamos a volver a lo que ya hemos abordado anteriormente en la exposición, en la moral y ética del ciudadano. Un elemento no fácil de trabajar, pero que debemos profundizar. No puede ser normal la impunidad, no puede ser normal que hechos de corrupción, que hechos de malversación, que no rendir cuentas, que mirar hacia otro lado sea lo normal y sea lo cotidiano. Eso debería ser lo anormal, eso nos debería dar vergüenza. Deberíamos formar un ciudadano que trabaje en su integridad, en la formación integral. Fácil, fácil no es. Y aquí nos vamos a permitir parafrasear aquel proverbio chino que dice: aún el camino más largo se inicia con el primer paso. ¿Cómo puede construirse capital social a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional? Ciertamente es un elemento muy importante en la futura Venezuela, en la Venezuela del presente. Si bien hoy tenemos grandes agitaciones, grandes polarizaciones, grandes descontentos, precisamente este punto, donde busquemos un objetivo común, donde busquemos el acercamiento, donde busquemos el entendimiento, la construcción de lo que queremos todos, sin distinciones, con inclusión, es lo primero que debemos hacer, lo primero que debemos buscar para generar ese capital social, que si bien lo vamos a formar, si bien le vamos a dar oportunidades, si bien le vamos a dar competencias, si no estamos enfocados en un objetivo común, si no estamos enfocados en un entendimiento con nuestras diferencias que deben ser salvables, va a ser muy difícil generar ese capital social, ese capital que permita la construcción, la recuperación. Y aquí vamos a ser una vez más insistentes: la formación de los individuos de manera integral. La moral y ética debe ser la base de la construcción de ese capital social. ¿Qué horizontes abre la consideración de desarrollo local a las concepciones sobre la participación ciudadana y el liderazgo? Entendiendo que el desarrollo local, el desarrollo regional, se debe ir dando de una manera organizada, de tal modo que sea sostenible, la participación ciudadana, la inclusión del individuo, así como la actividad basada en el liderazgo, son importantes. Uno de los objetivos principales sería tratar de unificar esfuerzos, tratar de concentrar los esfuerzos para ser más eficientes, lograr objetivos comunes, lograr alcanzar ese desarrollo inclusivo con la participación de los ciudadanos y que nos permita no diferenciar o perder fuerzas, sino seguir un liderazgo con el que estemos enfocados, un liderazgo con el que estemos de acuerdo, un liderazgo comprometido, un liderazgo que tenga características de inclusión, características de construcción.